La Guerra del Pacífico inició en 1879. Esta involucró a 3 países exportadores de materias primas, Perú, Chile y Bolivia, que entraron en conflicto debido a la presencia de salitre en sus territorios. Según Manarelli y Segarra, la guerra con Chile se constituyó en uno de los eventos más dramáticos y decisivos de la historia nacional, al punto que ha marcado nuestra identidad hasta el presente. La derrota peruana en esa guerra se explica por una serie de factores, no solo por la inferioridad militar frente a Chile. En buena cuenta, dice Manarelli y Segarra, la guerra puso a prueba a la totalidad del Estado republicano peruano y su clase dirigente, es decir, sus élites. La gran derrota peruana de las élites en la guerra, como a mí particularmente me gusta llamarla, se debe a que la sociedad peruana atravesaba por desigualdades sociales, étnicas y económicas que hacían difícil un sentimiento de unidad en su población. De hecho, Henry Pease y Gonzalo Romero rescatan una anécdota de la ocupación de Lima durante la guerra. Antes de que escriban algo, yo sé que Henry Pease fue un hombre de izquierda, al igual que Antonio Zapata. Esto ya lo hemos comentado antes en videos anteriores de esta misma serie, que si no has visto te recomiendo encarecidamente que lo hagas porque ya expliqué este uso de fuentes anteriormente. Sigamos. Cuando el general chileno Patricio Lynch junto al cónsul de Francia visitaban a los heridos tras un enfrentamiento, el cónsul francés le preguntó a Lynch ¿por qué ganaron? Y Lynch respondió preguntando a 2 soldados peruanos heridos ¿por qué fueron a la guerra? Uno contestó por mi general Manuel Iglesias. El otro peruano dijo, por don Nicolás de Piérola. En cambio, un soldado chileno simplemente contestó, por Chile, mi general. Esta escena, según Pease y Romero, representa la ausencia de identidad nacional en el Perú que, si me permiten decirlo, para mí, continúa hasta el día de hoy. Con la guerra vinieron el desconcierto, la derrota, el dolor, la miseria y la pérdida territorial. Manuel González Prada, de quien hablaremos más adelante, a través de un juicio crítico y demoledor, dijo: el Perú sucumbe bajo una desmoralización casi sin ejemplo. No se encontrará quizás otro país en el mundo donde las clases gobernantes sean tan egoístas y tan banales. La justicia y la administración no son sino la explotación en grande del país. De hecho, en la sierra se maneja un discurso histórico bastante peculiar. Los serranos dicen que ellos no perdieron la guerra, que fue Lima y sus élites las que perdieron la guerra porque el invasor no entró a la sierra, porque la sierra resistió. No vamos a entrar a detalle en los pormenores de la guerra, puesto que, como bien sabes, este es un ensayo de la historia de la derecha en el Perú. La política durante la guerra. Al empezar la guerra aquel año, las rivalidades internas en el Perú estaban no solo vivas, sino incluso exacerbadas. Las alianzas que Manuel Pardo y el Partido Civil habían ejercido para llegar al gobierno habían tenido los efectos esperados, pero no lograron desmontar patrones tradicionales de distribución del poder. Según Manarelli y Segarra, la ausencia de un programa político dejó mucho espacio para el ejercicio personal del poder y las lealtades conseguidas a su vez generaban enemistades de grupos dispuestos a ejercer la violencia para reconquistar posiciones y recursos. La incapacidad o la poca voluntad del Partido Civil para desmantelar las clientelas locales y regionales le pasarían a su gobierno y al país en conjunto una factura onerosa. Asimismo, Manarelli y Segarra consideran que la élite burguesa consiguió mantenerse en el poder y controlar las instituciones del Estado. Sin embargo, las relaciones sociales prevalecientes no cambiaron y tampoco se amplió la participación política de una manera significativa. No se intentó extender la esfera del poder estatal hasta los pequeños y apartados distritos del territorio nacional. Pocas cosas resultaban más ilustrativas de esta situación que las rivalidades familiares en las regiones y sus tensiones con el gobierno central. A este tipo de tensiones se agregaba la presunción y la frivolidad de las élites. Según el político liberal José María Quimper, el Perú se había convertido en una sociedad de mercaderes y la corrupción se había infiltrado en todos sus poros. De igual manera, Manarelli y Segarra identifican un grave problema de fondo. La organización del ejército no había estado al margen de la clientela.
Una de las manifestaciones de esta arraigada venalidad fue el desproporcionado número de oficiales en sus filas respecto al volumen de la tropa. Y, por desgracia, no solo era un asunto numérico, en la medida en que los cargos públicos servían para pagar favores. La meritocracia no había orientado los acentos en el ejército, sino las lealtades personales. Pero valentía y lealtad no eran suficientes para defender la integridad de la patria. Chile le declaró la guerra al Perú en abril de 1879. Las campañas bélicas que se sucedieron varían según a quien le preguntes, pero es de consenso entre los historiadores que hubieron tres: la campaña marítima, la campaña del sur y la campaña de Lima. A esta se le puede agregar una más, la campaña de la Breña. Según Contreras y Cueto, aunque el Perú contaba con una población de 2,8 millones, mayor a la de Chile que solo tenía 2 millones, no disponía, como tampoco Bolivia, de un ejército cohesionado. Los oficiales eran criollos que provenían del mundo urbano y la clase propietaria, mientras que las tropas eran indígenas que hablaban otro idioma. Gran Bretaña apoyó a Chile, cuya causa se identificaba más con la libre empresa y la libertad de comercio que ella defendía. La suerte de los aliados parecía, si no condenada a la derrota, al menos sí muy complicada. Los grupos dirigentes peruanos no cobraron, sin embargo, conciencia de ello. Al contrario, élites exportadoras, especuladores de las finanzas y militares y caudillos se volcaron a una campaña belicista en la que todos esperaban ganar algo. Las primeras estaban interesadas en la caída de la moneda nacional frente a la libra esterlina, corolario previsible de una guerra, y que posiblemente iba a multiplicar sus ganancias. Los segundos porque el conflicto iba a ser una magnífica oportunidad para emprender negocios de toda clase, ya sea con el Estado o con el acaparamiento de productos de primera necesidad. Y los últimos porque, como vimos anteriormente, una guerra siempre es una oportunidad para aumentar los galones y ganar una popularidad que luego tendrá premios políticos. Pero como siempre, las élites peruanas calcularon mal. Por entonces el presidente era Mariano Ignacio Prado, quien al iniciarse la guerra con Chile se trasladó al sur en su calidad de director supremo de guerra, instalándose en Arica para estar cerca del teatro de la guerra. Tras el desbalance adverso para el Perú de la campaña naval y la campaña terrestre librada en el departamento de Tarapacá, Prado regresó a Lima el 28 de noviembre de 1879 y fue a partir de entonces que decidió viajar a Europa con el fin de gestionar la compra de material bélico para el Perú. Según Víctor Andrés García Belaúnde, en su libro El expediente Prado, el cual es un libro para leer con sumo cuidado, en la tarde del 18 de diciembre de 1879, Prado se dirigió al Callao con los ministros Manuel González de la Cotera y Adolfo Quiroga. Se embarcó en el vapor Paita de la Pacific Steam Navigation Company y desapareció en el horizonte. De acuerdo con García Belaúnde, a Prado le fue relativamente fácil emprender la huida porque el 18 de diciembre era su cumpleaños y lo celebró con su familia, funcionarios y amigos con una estudiada alegría. Nadie pudo imaginar que precisamente en esa fecha se iba a producir lo que sería su histórico escape. La presidencia entonces fue asumida por el anciano militar Luis Lapuerta de Mendoza, quien era el vicepresidente. No obstante, Luis Lapuerta no fue aceptado por las guarniciones de Lima y el Callao. Nicolás de Piérola se sublevó el 21 de diciembre de 1879, contando con el apoyo del Batallón de Artesanos de Ica. Sus tropas tuvieron un enfrentamiento muy serio con las tropas del general Manuel González de la Cotera, y el 23 de diciembre de 1879, una reunión de vecinos de la Municipalidad de Lima, presidida por el alcalde Guillermo Seoane, invistió a Piérola con el carácter de jefe supremo de la República, asumiendo personalmente todas las funciones ejecutivas y legislativas del gobierno con el carácter de dictador. De Nicolás de Piérola hablaremos un poco más adelante. El ejército acató la nueva situación, pero desconfiando profundamente de Piérola, con lo que las posibilidades de enderezar militarmente el rumbo de la guerra no eran las mejores. En enero de 1881 se produciría la toma de Lima
por las fuerzas enemigas. La defensa de la capital comprometió esta vez incluso a la clase acomodada y a gentes de todas las edades, en las sucesivas acciones de San Juan y Miraflores. La improvisación y la falta de armamento no pudo ser contrarrestada solo por el entusiasmo, y tras el sacrificio de miles de vidas, Lima quedó inerme frente a las fuerzas del general chileno Baquedano, quien contó con el apoyo de su armada. El 17 de enero entró a la ciudad el ejército chileno, hicieron cuarteles de los locales públicos y en el viejo palacio de Pizarro se izó la bandera del país del sur. La ocupación chilena se prolongó por 3 años y medio. Los hacendados de la costa y los comerciantes de las ciudades debieron pagar cupos a los invasores bajo la amenaza de la destrucción de sus estancias y negocios. Nicolás de Piérola y Andrés Avelino Cáceres pasaron a la sierra, en donde se formó una especie de gobierno paralelo al de Francisco García Calderón, quien había sido electo presidente en Lima para que pudiera negociar la paz con los chilenos. A este breve gobierno se le denominó el Gobierno de la Magdalena, por ubicarse ahí la sede de su gobierno, que empezó el 11 de marzo de 1881. Piérola se propuso continuar la guerra contra Chile y sugirió resucitar la Confederación Peruano-Boliviana para atacar por retaguardia a los chilenos. Incluso llegó a viajar a Bolivia para coordinar con el presidente boliviano Narciso Campero dicho plan, pero sucesivos pronunciamientos realizados en Arequipa, Cajamarca y Chosica lo obligaron a renunciar a la presidencia el 28 de noviembre de 1881. En su proclama a la nación declaró lo siguiente: el deber para con la patria que me trajo al gobierno del país en momentos de suprema angustia nacional ha sido cumplido sin tregua ni descanso durante 2 años, a pesar de todos los obstáculos y a costa de todos los sacrificios. Cumplo ese mismo deber separándome del gobierno y del país en la terrible situación creada al Perú por los dañados elementos que encierra en su seno. Ese mismo deber me impone silencio, que la providencia salve a la nación del abismo abierto ante ella por sus propios hijos. Luego Piérola partió hacia Europa. En cambio, Cáceres se quedó en el Perú liderando la campaña de la Breña. Antes de partir a Europa, Piérola organizó en Lima, en febrero de 1882, las bases de un partido de carácter nacional cuyo fin era unificar las fuerzas políticas del Perú con las miras puestas en una futura reconstrucción del país. Este llamado a la unidad política no tuvo eco, principalmente por la oposición del Partido Civil, que por entonces había adoptado el nombre de Partido Constitucional, que respaldaba a Francisco García Calderón. La intención de los chilenos era la anexión de los territorios salitreros, especialmente Tarapacá. No obstante, Francisco García Calderón se cerró en la postura de un acuerdo de paz sin cesión territorial, puesto que el Perú podía reconocer una indemnización de guerra como era de uso en la época. Al comprobar que García Calderón no les servía, los chilenos lo enviaron preso a Santiago el 6 de noviembre de 1881. En el último día de agosto de 1882, el coronel Miguel Iglesias lanzó el Manifiesto de Montán en Cajamarca, en el que aceptaba que había llegado ya la hora de pactar la paz, aun cuando ella implicara cesión territorial. Según Contreras y Cueto, algunos se esperanzaban en la ayuda internacional, corrieron rumores acerca de una posible intervención norteamericana en favor del Perú. Otros en un milagro militar, que Cáceres pudiera voltear el curso de la guerra. Otros más se aferraban a la posibilidad de un hartazgo de los chilenos de la situación, ilusionándose con que estos, mientras más se prolongase la ocupación, podrían desesperarse y resignarse a celebrar la paz en condiciones menos onerosas para el Perú. Pero hubo quienes también, como los miembros de la clase propietaria, que era la que más tenía que perder, pensaron que el país no podía desangrarse indefinidamente y que debía apoyarse el llamado de Iglesias. El 20 de octubre de 1883 se firmó el Tratado de Ancón. Chile ganaba a perpetuidad la provincia de Tarapacá y por 10 años las de Tacna y Arica. Estas quedaban como una suerte de prenda del cumplimiento del tratado, aunque al poco tiempo fue evidente la aspiración chilena de ganar para siempre también estos territorios. Al término de los 10 años, un plebiscito debía decidir la suerte de las provincias cautivas, pero lo más ominoso fue que la entrega territorial del riquísimo territorio de Tarapacá
no eximió al Perú del pago de una indemnización de guerra. En el mes de agosto de 1884, se embarcaron por el puerto de Mollendo los últimos efectivos chilenos, dando fin a la ocupación. El Perú había perdido el guano y el salitre. Era como la parábola de la gallina de los huevos de oro. El Estado patrimonial, aquel que quiso hacer suyos todos los manantiales de riqueza, con las leyes del estanco y la expropiación del salitre, se había quedado sin nada, víctima de su desmedida ambición. Cáceres aceptó el Tratado de Ancón, pero no consideraba auténtico el liderazgo de Manuel Iglesias. Según Manarelli y Segarra, entre otras cosas, quizás se sintió amenazado por la creciente radicalización de la población indígena en la que se había apoyado para la resistencia. Finalmente, tanto la derrota contra Chile como las guerras internas destruyeron gran parte del capital de la burguesía limeña. El Partido Nacional. Al parecer, dos grupos distintos tomaron el nombre de Partido Nacional. El primero, según Jorge Basadre, antes de las elecciones parlamentarias de octubre de 1877 para formar el tercio que debía incorporarse en 1878, se constituyó un nuevo partido con el nombre de Nacional. Ya se había hablado de él desde 1876. La fórmula proclamada por este partido era la fusión de los elementos políticos diversos para colaborar con el gobierno. ¿Quiénes eran los miembros del Partido Nacional? Andrés Avelino Aramburu, desde un punto de vista civilista, los caracterizó alguna vez de la siguiente manera. Son la amalgama de pierolistas desertores y de civilistas tránsfugas que buscaron la sombra reparadora de un candidato prestigioso y más tarde el apoyo de la fuerza que no tenían. Estas palabras, según Basadre, son injustas, puesto que el Partido Nacional en realidad significaba, con todas sus diferencias, un esfuerzo para formar una fuerza organizada que se opusiera al poder social, económico y político del partido civil, con la finalidad de cerrarle el paso por la vía legal en sus tentativas para volver al comando en el poder ejecutivo, disputarle las elecciones parlamentarias, recoger las críticas y acusaciones contra él y ofrecer a Prado el contingente de su ayuda. Según Basadre, el partido intentó formar una fuerza organizada para competir legalmente contra el partido civil, disputar las elecciones y apoyar al entonces presidente Mariano Ignacio Prado. Sin embargo, careció de apoyo popular y líderes carismáticos, lo que dificultó su consolidación. La primera junta directiva del Partido Nacional estuvo integrada por las siguientes personas: por el general Manuel González de la Cotera, por el coronel Poción Mariátegui, por Manuel F. Benavides, por el coronel Mariano Lino Cornejo, por Francisco de Paula Secada, por Manuel Tafur, por José Félix Castro, por Luciano Benjamín Cisneros, por Mariano Felipe Basoldán, por Juan Francisco Pasos, por Alejandro Arenas, por José L. Aedo y por Buenaventura Helguera. Según Miró Quesada, citado por McEvoy, a este partido también se le llamó el fusionismo, porque era una extraña reunión de aliados convencionales y recelosos entre sí con un sentimiento que los identificaba: el anticivilismo. La presencia de militares y de antiguos baltistas mostraba que este partido estaba buscando la resurrección del pasado. El segundo Partido Nacional, como ya habíamos adelantado anteriormente, tras renunciar al gobierno en noviembre de 1881, Pierola partió hacia Europa, pero antes organizó en Lima, en febrero de 1882, las bases de un partido de carácter nacional para unificar las fuerzas políticas del Perú. Además del fundador, el comité central directivo de este partido fue integrado por Antonio Arenas, Aurelio García García, Rufino Torrico, José Antonio de la Valle y Lino Alarco, y tuvo como secretarios a Manuel Pablo Lechea, Ricardo Palma, Eduardo Villena y Arturo García. Este partido nacional de efímera duración es el inmediato antecedente del Partido Demócrata. Al parecer existe una ligazón entre el primer Partido Nacional con el segundo Partido Nacional, puesto que, según McEvoy, Pierola intentó organizar a los núcleos políticos urbanos, básicamente a los sectores disidentes del Partido Nacional. Cabe recordar que dichos sectores sirvieron en 1876 de columna vertebral al gobierno de Mariano Ignacio Prado. Así, en 1884, Pierola fundó el Partido Demócrata junto a un puñado de nacionales. No obstante, el Partido Nacional todavía es un gran hueco dentro de la historia política del Perú. La Guerra Civil de 1884 y 1885.
Esta guerra civil fue un conflicto armado que enfrentó a los caudillos militares Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres tras el fin de la guerra. Por entonces los partidarios de Cáceres se llamaban los rojos y los de Iglesias los azules, por el color del kepí militar que usaban. También eran conocidos como caceristas e iglesistas respectivamente. Miguel Iglesias era formalmente el presidente, pero Cáceres, erigido como héroe de la resistencia, desconoció su mandato bajo el argumento de que había sido impuesto y apoyado por el ejército invasor. El conflicto se prolongó hasta diciembre de 1885, cuando, acorralado en la Plaza de Armas de Lima, Manuel Iglesias tuvo que aceptar su derrota y salir de Lima. Los años posteriores a la guerra se caracterizaron por el dominio de Andrés Avelino Cáceres en la política. ¿Cómo Cáceres organizó su clientela política? Pues a través del Partido Constitucional. Este partido que fundó Cáceres rápidamente se alió con el Partido Civil. Los partidarios del Partido Constitucional eran llamados constitucionales o caceristas. No etnocaceristas, ojo, solo caceristas. Según Millones Mariñez, el Partido Constitucional se creó al terminar la guerra con Chile. Miembros del temporalmente desorganizado civilismo y simpatizantes de Cáceres, quien tenía el prestigio de haber liderado la resistencia contra el ejército invasor, formaron el partido para elevar a este caudillo a la presidencia de la República en 1886. Esta agrupación política llegó a representar en ese periodo diversos intereses. Entre estos, en el ámbito socioeconómico, parece haber destacado representar a los sectores de los hacendados serranos. Sin embargo, esos intereses se ocultaron tras fines más amplios, como el de proteger la Constitución, es decir, uno de los objetivos iniciales del partido había sido defender la aplicación plena de la Carta Magna de 1860, desconocida por Nicolás de Piérola al ejercer la dictadura, y luego no puesta en vigencia en su totalidad por el régimen de Miguel Iglesias. Este objetivo había sido proclamado por el Estatuto de la Nueva Agrupación, aprobado en Arequipa en 1884, cuyo artículo primero decía: el Partido Constitucional tiene por objeto sostener y desarrollar en la política de la República los principios democráticos, adoptándose los consignados en la Constitución de 1860 y leyes complementarias, pues considera el afianzamiento de estas instituciones condición indispensable de orden y de progreso. Posteriormente, el partido cacerista parece no haber tenido mayores aspiraciones doctrinarias a diferencia de otros. ¿Por qué? Posiblemente porque el Partido Constitucional se apoyaba demasiado en la figura de Cáceres. Uno de los rasgos principistas más importantes de la agrupación constitucional es que se autoproclamaba garante del orden. Según los caceristas, ellos eran hombres de orden, encargados de conservar la paz y de sostener los gobiernos constituidos. De ese modo, justificaron su larga alianza con los regímenes civilistas que posteriormente veremos en la República Aristocrática. El Partido Constitucional, a través de un pacto con los civilistas, dominaron con altibajos gran parte de la política del periodo llamado de la Reconstrucción Nacional. Las elecciones de 1886 las ganó Cáceres con su partido constitucional. La oligarquía, al no poder tomar directamente el poder, tuvo que secundar a un caudillo militar. La candidatura de Cáceres no tuvo rivales. Solo el Partido Demócrata de Piérola formó la oposición, aunque sin lanzar candidatos. La elección de Cáceres fue así inevitable. El Partido Demócrata. Tras la firma del Tratado de Ancón, Piérola regresó al Perú en 1884, pero no hizo oposición al gobierno del general Miguel Iglesias. Algunos miembros del Partido Nacional, los nacionales y allegados de Piérola, apoyaron a Iglesias, y eso motivó que muchos identificaran al pierolismo con el iglesismo. Pero Piérola se apresuró en hacer la distinción. Afirmó su propósito de mantenerse neutral,
aduciendo que la nación necesitaba tranquilidad y no confrontaciones políticas, a fin de favorecer su reconstrucción. Ante el desprestigio en que cayeron los nacionales, Pierola decidió organizar otro partido. En julio de 1884 fue fundado el Partido Demócrata, bajo el liderazgo de Pierola. Su junta directiva estaba conformada por Serapio Orbegoso, Federico Panizo, Bernardo Roca y Boloña, Antonio Bentín, Manuel Pablo Laechea, Lorenzo Arrieta, Lino Alarco, Manuel Jesús Obín, Manuel A. Rodulfo y Carlos de Pierola, hermano de Nicolás. Según Basadre, estos personajes eran clericales o aristócratas. En un manifiesto dado ese mismo año, Pierola dijo lo siguiente: el Partido Demócrata y su jefe no tienen impaciencia por llegar al poder. No lo quieren, por el contrario, sino en condiciones que les permitan realizar lo que, a su juicio, necesita el Perú. El gobierno del Partido Constitucional. Los años de la posguerra fueron duros en lo económico, pero de relativa estabilidad en lo político, ya que no había plata por la cual pelear. Un tema de candente debate era, desde luego, qué rumbo debía darse a la República tras el desastre bélico. Todos concordaban en la necesidad de profundas reformas. Hubo amargos y punzantes análisis del pasado, al punto de considerarse que el país había desperdiciado 60 años de vida independiente. Quienes, como Alejandro de Ustua, argumentaban que el problema del Perú era la presencia de una abultada población indígena que se erigía como un peso muerto para la nación, eran replicados por otros como Manuel González Prada, que señalaban que la marginación del indígena de la vida política era la causa de nuestros males. Varios, como Mariano Amézaga, no dudaban en señalar al civilismo como el causante de la desgracia. Todos los problemas del Perú debían ser afrontados por el gobierno de Cáceres, que se extendió de 1886 a 1890. En cuanto al régimen político, se optó por una solución conciliada entre el centralismo y el federalismo, que fue la descentralización fiscal. Cada departamento de los 18 en que estaba dividido el Perú cobraría sus impuestos y organizaría su gasto, aunque de acuerdo con una ley general de presupuestos sancionada por el Congreso de la República. Como dijimos anteriormente, Cáceres gobernó con el apoyo de su partido, el Constitucional, así como del Partido Civil. El Partido Demócrata, liderado por Nicolás de Pierola, no lo apoyó, pero tampoco le hizo oposición, porque consideraba que la nación necesitaba paz para la reconstrucción. No obstante, una característica de este régimen fue la inestabilidad ministerial. Hubo en total 10 consejos de ministros, debido a la amenaza de censura aplicada destempladamente por una minoría parlamentaria de tendencia liberal, que también obstruyó por mucho tiempo la aprobación de importantes medidas como la firma del contrato Grace, por lo que acabó siendo expulsada del Parlamento y reemplazada. El contrato Grace fue un acuerdo firmado en octubre de 1888 entre el gobierno de Perú y la empresa británica Grace & Co., como una solución a la enorme deuda externa que el Perú tenía después de la Guerra del Pacífico. En términos simples, el Perú debía mucho dinero a acreedores extranjeros, especialmente británicos, y no podía pagar. A cambio de cancelar esa deuda, el Perú entregó a Grace & Co. la administración de importantes recursos nacionales como los ferrocarriles del país y lotes de tierras y derechos sobre recursos naturales. Este acuerdo permitió al Perú aliviar su deuda externa, pero también significó ceder control de recursos clave a una empresa extranjera, lo que generó críticas y controversias. José María Quimper, de tendencia liberal, encabezó la oposición a través de una obstrucción sistemática contra el contrato, prolongando indefinidamente los debates. Para esta minoría liberal, el Perú se comprometía a pagar mucho más de lo que en realidad los bonos o títulos de la deuda valían en el mercado, y que por lo demás no le correspondía hacer ese pago. La táctica empleada por esta minoría fue el ausentismo para frustrar el quórum legal. Después de algunos titubeos, el gobierno decidió en abril de 1889 considerar vacantes los escaños de la minoría liberal
convocando además a elecciones parciales en las provincias que representaban esos diputados. Luego, tras un breve debate, se firmó el contrato. Cáceres designó a su vicepresidente y partidario Remigio Morales Bermúdez como su candidato para las elecciones presidenciales programadas para el 13 de abril de 1890. Como contrincantes se presentaron Francisco Rosas, candidato por el Partido Civil, y Nicolás de Piérola, liderando el Partido Demócrata. Como Nicolás de Piérola se mostraba como el favorito de los votantes, el gobierno se propuso ponerlo fuera de juego. Los principales dirigentes demócratas fueron perseguidos y encarcelados. Piérola fue uno de ellos. Esto instó entonces a que sus seguidores se abstuvieran de votar. Así, contando con todo el poder del proceso electoral, Morales Bermúdez resultó elegido presidente de la República para el periodo 1890 a 1894. Los pormenores fueron los siguientes. El Partido Civil, que había apoyado a Cáceres en 1886, decidió esta vez presentarse a elecciones con candidato propio. Se habló primero de la posible candidatura de Francisco García Calderón, el que fuera presidente bajo la ocupación chilena y que había regresado de su destierro con una aureola de heroísmo, pero la idea no prosperó y los civilistas decidieron lanzar como candidato al médico Francisco Rosas Balcázar, que fuera ministro de gobierno y policía de Manuel Pardo y Lavalle y que tenía fama de estadista severo, pero no de caudillo. El Partido Civil resurgía así desde la primera y última vez que había llegado al poder en 1872, aunque carecía en ese momento de popularidad. Aún así conservaba el apoyo de la oligarquía limeña, de los profesionales destacados y de los terratenientes de provincias. Pero si Morales Bermúdez contaba con el apoyo oficialista y Rosas con el respaldo de la clase alta limeña y de un partido experimentado, Nicolás de Piérola era el único que contaba con arraigo popular. El 26 de enero de 1890 los demócratas hicieron un desfile en Lima, desde la Alameda de los Descalzos hasta la Plaza de la Inquisición, que fue una clara evidencia de la popularidad de su caudillo. Piérola, montando a caballo, pasó revista a los afiliados a su partido, quienes en un número de 10.000 recibieron medallas. El gobierno de Cáceres se propuso eliminar la candidatura de Piérola para dejar el camino libre al triunfo de su candidato Morales Bermúdez. Mediante un decreto, ordenó abrir proceso en el fuero militar contra Piérola y Miguel Iglesias por haber usurpado el poder en los días de la guerra con Chile. Piérola protestó por tal arbitrariedad. Su abogado, Manuel Pablo Laechea, que también era miembro de su partido, consideró que, siguiendo esa línea, el presidente Cáceres y otros militares, como el mismo presidente Morales Bermúdez, deberían también ser incluidos en el proceso por haber servido a Piérola en su gobierno. Otros dirigentes demócratas también fueron hostilizados y perseguidos. El 5 de abril de 1890, Piérola fue apresado y encerrado en la Intendencia de Lima. El órgano periodístico de su partido, El País, fue clausurado. El Partido Demócrata, obedeciendo la directiva de Piérola, se abstuvo entonces de participar en las elecciones al no haber las garantías necesarias en el proceso. Contando con el control total del proceso electoral a su favor, Morales Bermúdez resultó ganador con 2.899 votos, que representaba el 68% de los votos válidos de los colegios electorales. Un factor clave para este triunfo fue el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Mariano Nicolás Valcárcel, y sus amigos, que realizaron las calificaciones de las actas de sufragio, favoreciendo al candidato del cacerismo. Morales Bermúdez resultó así elegido presidente de la República para el periodo 1890 a 1894 y fue acompañado por Pedro Alejandrino del Solar y por Justiniano Borgoño en la primera y la segunda vicepresidencia respectivamente. No hubo manifestaciones ni protestas en contra del resultado. El mismo candidato Rosas felicitó al ganador. Por su parte, el expresidente Cáceres partió a Europa, donde cumplió algunas misiones diplomáticas.
Morales Bermúdez asumió oficialmente la presidencia el 10 de agosto de 1890. En su gobierno se sucedieron 8 gabinetes ministeriales, 2 menos que el de su predecesor. Al comenzar el año de 1893, el gobierno se halló en una situación difícil, pues el Congreso le era hostil. Los partidarios de Mariano Nicolás Valcárcel, que formaban el Círculo Parlamentario, que era el grupo dominante, se unieron con los civilistas formando la Unión Cívica, que hizo oposición al gobierno. La plataforma de los cívicos era oponerse a la injerencia de los militares en la política y se proyectaron para las elecciones presidenciales. En 1892, Cáceres retornó de Europa en pos de una segunda elección presidencial. El gobierno procedió de lleno a apoyarlo usando mecanismos autoritarios como el cierre de periódicos opositores y el desconocimiento de las garantías individuales. El 23 de marzo de 1894, el presidente Morales Bermúdez enfermó gravemente y pese a la atención médica que se le brindó, falleció el 1 de abril de ese mismo año. Por entonces el general Cáceres se hallaba en campaña electoral, apoyado por el gobierno, quien buscaba allanarle su ascensión al poder por todos los medios, hecho que el primer vicepresidente Pedro Alejandrino del Solar no tuvo reparos en señalar, por lo que se enemistó con los caceristas. De acuerdo a la Constitución, debía asumir el mando Pedro Alejandrino del Solar, por ser el primer vicepresidente, lo cual debió ocurrir ya desde el momento en que Morales Bermúdez había enfermado gravemente. Pero los caceristas, al considerar que del Solar era un obstáculo para la candidatura de Cáceres, presionaron para que el mando fuera transferido al segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño, que era un militar muy adicto a Cáceres. El Consejo de Ministros le entregó el poder a Borgoño sin atender los reclamos de Del Solar. Borgoño convocó a elecciones en donde claramente fue favorecido Cáceres, quien logró así subir al poder por segunda vez. La ciudadanía reaccionó con indignación y se organizaron partidas guerrilleras contra el gobierno. El Partido Demócrata y el Partido Civil, hasta entonces rivales, se aliaron para restituir la constitucionalidad, formando la llamada Coalición Nacional. Estalló la Guerra Civil de 1894 y 1895, la cual, una vez acabada, dio inicio a lo que Basadre denomina la República Aristocrática, la cual veremos en el siguiente episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que todas las fuentes usadas están en la caja de la descripción del video. Suscríbanse al canal y compartan este video y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.